Hola, bienvenidos a otro encuentro más en Más Allá del Cuerpo. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que estaba esperando desde que lo conocí en el 2020 en su canal de Intihuaca. Desde que lo vi por primera vez, lo dije, me quiero sentar a hablar con él, me quiero sentar a nutrirme con él, a intercambiar. Y bueno, aquí estamos. Nawan, bienvenido. Gracias, Glenda, gracias por la invitación. Y estamos sentados frente, aunque la distancia es grande, en el ámbito espiritual no existe distancia, ¿no? Entonces, estoy totalmente conectado con vos y con tu programa y poder aportar humildemente alguna experiencia del recorrido que sume en un momento complejo de la humanidad, ¿no? Así que a tus órdenes, aquí estamos. Completamente, completamente. Bueno, para el que no te conozca, porque esta entrevista se va a subir a diferentes plataformas, para el que no te conozca, Nawan vive en Argentina, es co-creador con su esposa, con su familia, de un centro, un ashram de sanación, donde se puede visitar, donde desde allí consulta de manera online desde las redes y donde está entregado al camino de la apertura de conciencia, no solo individual, pero también colectiva. Y bueno, Nawan en su antiguo arquetipo, en su antiguo avatar, era odontólogo, dentista, trabajaba en Buenos Aires, ¿no? Has dicho, Ok. ¿no? Sí. Y de pronto, como nos pasa todo, pues nos llega un revolcón en la vida y nos damos cuenta que todo está muy lindo, pero que ¿y qué más? ¿Y qué más? Y de ahí pues empezó sus estudios, muy joven, de espiritualidad, eh, de misticismo, de chamanismo solar, y pues hiciste un cambio en la vida según has explicado en tus videos, me corriges si no es así, y te fuiste allá a las montañas, a los pies de un cerro, y compraste un terrenito y pues abriste tu ashram. Esa es la historia, Glenda, la aventura de esta vida, ¿no? Trabajé 37 años como odontólogo. Paralelamente a eso, obviamente, hubo un cisma, ¿no? Dentro mío, una noche oscura del alma, que la viví con total plenitud. Y tuve también la gracia que en ese momento apareció un gran maestro para mí, un sufi. El sufismo es una visión muy abarcativa y muy holística de la vida, ¿no? Él era además médico, psiquiatra y médico cirujano, un genio, y me acompañó en mi proceso, ¿no? De mi noche oscura y, y pude romper un montón de paradigmas y empezar a entrar en aquello que se llama la espiritualidad, ¿no? Me daba cuenta que yo vivía en un modelo normal, como se le dice, en la conciencia de vigilia. Me daba cuenta cómo operaba en mi vida mecánicamente, ¿no? Y cuando vos estás imbuido en ese modelo, te parece que es lo que va, Glenda. No te cuestionás muchas cosas. ¿Por qué? Porque ves que tu profesión está bien, tu matrimonio, tus hijitos, tu economía funciona y todo bien. Bueno, este es el modelo. Pero, pero, no es tan así. Hay un momento, ¿no? Quizá de madurez o de crisis, que uno se pregunta, ¿no? ¿Y esto es todo? Esto es todo, ¿no? Me veía jubilado a los 70 y pico de años y toda una vida metido dentro de una boca, y hay un mundo ahí afuera, hay un mundo, ¿no? Que te está esperando. Esa fue la gran crisis, ¿no? Que tuve. Y salí de la boca y obviamente que me encontré que había un universo alrededor mío que por ahí pasaba mecánicamente desapercibido, ¿no? Y eso fue un golpe enorme, ¿no? Una crisis profunda. Entré,
de desarticular toda esa cosmovisión que era en el plano 3D, en el plano material, era excelente. Vos me veías de afuera, un hombre exitoso, viste, con su profesión, reconocido, un montón de cosas, pero había algo ahí adentro, ¿no? Había ese agujero existencial que te persigue por más que trates de disimular con cosas materiales, no lo podés llenar. Bueno, y ahí empecé a explorar a qué era eso de la espiritualidad. Porque uno lo puede entender la espiritualidad desde un modelo absolutamente mental. Te lees un librito de autoayuda o en la religión vas a misa los domingos y decís, bueno, con esto mi parte espiritual ya está y te das cuenta que hay una sed infinita dentro tuyo que no se sacía con esos trucos de la mente. Son trucos de la mente, ¿no? Para decir, quédate en este modelo y seguimos tirando, ya te va a pasar esto. Es como que, y no pasa, Glenda. Cada vez aprieta más ese misterio interior, esa fuerza, te mete en una crisis donde te empezás a replantear tu vida, ¿no? Una vida de éxito en el sentido profesional, material y vincular, y de repente surge algo interior que empieza a, esas bases empiezan a titubear, ¿no? Y bueno, de pronto se empiezan a inclinar, 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 y se cae el modelo y dice, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto de la espiritualidad? ¿Eh? Bueno, y ahí empecé a entrar en lo personal, ¿no? Me di cuenta que vivía en conciencia de vigilia, ¿no? Entonces, yo te puedo hablarte de cuatro estados de la conciencia. La conciencia del sueño, la conciencia del estado de vigilia, que no es un despertar eso, es el mismo sueño con el cuerpo en movimiento. Seguimos soñando desde el pasado, proyectando en el futuro y toda esa mecanicidad, vivimos en una burbuja hipnótica y creemos que eso es la realidad. Y ahí vamos como corderos, como máquinas automáticas haciendo lo que tenemos que hacer, punto. Y después entré en eso, en ese despertar, ese primer despertar, es la conciencia de sí mismo, ¿no? Te das cuenta que estás consciente y que hay un yo real que observa el contenido de la conciencia. Entonces empezás a identificar qué es la conciencia, el contenido de la conciencia y quién es la conciencia. Yo soy la conciencia que observo el contenido. Fíjate, ya el primer salto cuántico, ¿viste? Es como que ves, ahí está esta historia y el contenido de tu conciencia y vos como un observador te das cuenta que hay un yo, lo llamo un yo real o un testigo, que puede observar el modelo mental que vos tenés. Entonces ya empieza el proceso místico, ¿no? Y a partir de la conciencia de sí mismo, la espiritualidad es una realidad, no es un intelectualismo, no es un pensamiento, es un estado de la conciencia que empieza de alguna manera a discernir quién es el yo real, quién es el no yo. Y a ese no yo lo llamo las emociones, los pensamientos, las historias, las memorias, los complejos, los miedos, los recuerdos, los programas que tenemos en la mente. Todo ese conglomerado es lo heredado, es lo que llevo encima como una mochila que determina mi vida, si no hay alguien que registre eso, ¿no? Entonces acá empieza ese primer gran paso, gran salto cuántico, ¿no? De esta conciencia de sí mismo, que después va teniendo varios grados de despertar, ¿no? Entonces estos despertares empiezan a romper el viejo paradigma en el cual vivía mecánicamente y obviamente que eso va a imbuir ese estado de conciencia en aquello que hagas, en tu profesión, en tu trabajo, en tu sociedad, en tu familia, en tus roles, todo eso se va a ir transformando porque ahora hay un observador que empieza a co-crear la realidad. Y esta es la gran aventura. Ya no hay una máquina mecánica que crea siempre lo mismo. Crea lo mismo que mi padre, que mi abuelo y así siguiendo, ¿no? Como si fuera un televisor que siempre ves la misma película.
Ya acá, recién en este estado de conciencia, Glenda, empieza a ser parte tuya una herramienta maravillosa que es el libre albedrío. El libre albedrío se consigue en la voluntad de crear una vida acorde a tus sueños cuando vos te podés despertar de la conciencia de vigilancia. Y bueno, esto sigue siendo un sueño y hay algo más. Y ese algo más se activa en un proceso creativo donde empezás a generar un montón de coincidencias significativas, empiezan a aparecer aquello que se llama sincronicidad, y empezás a leer el idioma en que habla el universo, en el lenguaje sincrónico, y vos también entendés el lenguaje sincrónico. Entonces el universo y vos se empiezan a entender, empezás a descubrir la dinámica que se oculta en esa relación. El universo y vos pasa a ser una entidad indivisible. Y esto es muy hermoso, cómo una persona empieza en este despertar y puede llevar esta inspiración a la sociedad, a los ámbitos vinculares, y esto va impregnando todas las actividades del ser. Ese es más o menos, en una síntesis muy apretada, la experiencia del salto cuántico, empezar el proceso del despertar de la conciencia, ¿no? Fabuloso, fabuloso, porque eso me lleva a la primera pregunta que tenía por acá. A mí me pasó igual, a mí me pasó lo mismo, todo parecía bien en mi vida. Recién graduándome de periodismo, de mi carrera, mucha ilusión, como decimos, y de pronto me enfrento pues, a otro mundo que no era el mundo que yo me creía que era, el del periodismo tradicional, en los periódicos, radio, televisión, pasé por todo. Y bueno, venía con mucha energía. Mi lema, cuando mi padre me preguntó, ¿para qué quieres estudiar periodismo? Mi respuesta fue para comunicar la verdad. Mira, Sí, entonces cuando me enfrento a los medios tradicionales, me enfrento un poco a la antítesis en este momento, como están orquestados, de lo que era ese deseo que yo tenía, de para qué yo estudié esa carrera. Y bueno, el tema de hoy es espiritualidad, que así lo hemos llamado, y activismo social, que es acción social, que es la política, podríamos decir, que es cambios en el colectivo, en la sociedad, en las comunidades. Entonces es como tuve un deseo de unir estos términos que parecen antítesis, que parecen separados, la espiritualidad y la acción social. Entonces vemos el mundo afuera, lo que estamos viviendo, experimentando, y decimos, bueno, ¿y qué puedo aportar? Ahora que todo está tan convulso, ahora que las estructuras están cayendo, ahora que nos estamos dando cuenta de tantos errores en las estructuras que ya no nos sirven, que nos sirvieron por un tiempo, pero ya no nos sirven y todo tiene que ir cambiando, no, ni malo ni bueno. Simplemente ahora venimos a generar otras estructuras en la educación, en la economía, en la política, en la forma de alimentarnos, en cómo vemos el cuerpo, cómo vemos la salud, de un aspecto más holístico. Todo está cambiando, que es la llamada era de Acuario, que has hablado mucho y que tantos maestros también pues hablan mucho y que escribimos, hablamos, leemos sobre ella. Como tú has dicho en tus videos, la era de Acuario la ves como una pantalla en blanco, como este fondo que tengo aquí atrás, como esa pared que tienes ahí atrás, una pantalla en blanco, para crear sobre ella lo que querramos crear. Pero, no puede haber una nueva creación, no puede haber un nuevo mundo si no muere lo viejo, si no nos damos bien. cuenta de toda esa mentira que nos estamos contando, de todo ese vacío existencial que llevamos dentro, que nos la pasamos llenando con cositas de afuera, con títulos, con dinero, con los hijos perfectos, la casa perfecta, la pareja perfecta, los viajes perfectos, etc. Entonces, me lleva a la primera pregunta, que es hacer ese cambio. Y hacer ese cambio es salirse de simplemente la humanidad, del humano al ser humano, a unir ambas cosas. Y en el ser me lleva a lo espiritual. Entonces explícanos, para seguir abriendo, qué cosa en tu visión es ser espiritual.
y qué cosa es ser humano, separado, ambos términos. Bueno, Glenda, la, la pregunta está indicada perfectamente porque primero tengo que hacer un diagnóstico, ¿eh? El diagnóstico que tengo que hacer es que si yo funciono en la mente automática, en la mente de vigilia, y ahí se ordena mi vida desde ese punto, tengo que hacer un diagnóstico que estoy profundamente dormido. Es decir, no puedo despertar a una conciencia diferente si creo estar despierto. Si yo a través de la conciencia ordinaria digo estoy despierto, ya estoy haciendo un mal diagnóstico. Yo tengo que decir, estoy en una conciencia automática donde simplemente actúo por modelos, por creencias, le doy un significado, el mismo significado que le dio mi padre, mi abuelo, etc. Exactamente. Estoy absolutamente condicionado. De ese primer diagnóstico, tengo que decir, bueno, si estoy dormido, quiero despertar. Bien, acá está el primer desafío. Hacer diagnóstico es saber que la conciencia de vigilia es una conciencia automática que proyecta sueños, ilusiones, deseos que están arraigados en tu historia, o sea, vivís en el pasado, o las proyecciones hacia el futuro. Y eso sería vivir en esa simple humanidad, en la emoción, en los pensamientos, en los deseos, en los apegos, en el ego, en la mente mecánica. Correcto, es como vive el ego, es su mundo de 3D, y no hay nada mágico, no hay nada más allá de eso, todo es absolutamente material, todo es predecible, todo es pronosticable, todo es ponderable, y es un mundo muy limitado que viven millones de personas. Entonces, ¿cuál sería el modelo de la nueva humanidad acuariana, de la cual hablamos que va a cambiar la sociedad, la política, la economía, los roles, los vínculos, la salud? ¿Cuál sería ese modelo? Bueno, si realmente vamos hacia el modelo acuariano, el primer paso, humildemente, Glenda, tenemos que decir, estamos dormidos. Esto es un sueño hipnótico que estoy proyectando siempre la misma realidad y siempre me pasan las mismas cosas. Y ahí yo me doy cuenta, ¿no?, que estoy en un proceso automáticamente condicionado. Entonces hay un montón digamos, de elementos que me pueden llevar a pegar un salto cuántico, ¿no? Uno de ellos, para mí sería el más importante, es la meditación, ¿no? En la meditación, yo empiezo a operar en la meditación, en el silencio, cuando la mente automática de 80.000 pensamientos por día, Glenda, empiezan a desdensificarse ese componente neurótico, que es como un tsunami de pensamiento, es un ruido totalmente que nos lleva a un estado infernal de la mente, ¿no? Entonces, cuando en mi meditación empiezo a encontrar un silencio, ¿eh?, y ya no estoy en la mente, no estoy en mis pensamientos, no estoy en mis emociones, ¿eh?, por descarte, empieza a abrirse el chakra de Anahata, ¿no?, el chakra cardíaco, porque si salgo del plano mental, intelectual y racional, y me empiezo a enfocar en el enorme chakra de Anahata, el chakra cardíaco, bueno, esto empieza a despertar y se pone en función ese toroide, que es ese campo energético del corazón enorme, que empieza a movilizar ahí un pensamiento diferente, una emoción diferente, una creatividad que surge del momento presente. Cuando la mente hace silencio, entro a impregnarme de mi yo real, de mi alma, de mi ser, de mi conciencia cuántica, la mente cuántica. Es una mente que está por encima de la mente ordinaria, ¿eh? Y otra cosa importante en esto que hay que entender en neurociencia, que la mente y los distintos tipos de mente, el alma, el espíritu, todo ese componente vibracional, no es un producto, por favor, a todos los neurocientíficos, no es un producto de la interrelación neuronal.
son campos de vibración que existen antes del cuerpo físico. Primero se forman esos campos vibratorios por los cuales nosotros podemos elaborar un pensamiento. Esos cuerpos sutiles, cuando vibran, generan una frecuencia, una onda de frecuencia que lleva información y energía, y esa onda, ese evento cuántico, es tomado por el cerebro, es decodificado para que nosotros nos enteremos cómo el pensador elabora un pensamiento. No es al revés. Entonces, todo este despertar, empezamos a darnos cuenta que hay un potencial infinito que no está condicionado, que es nuestra verdadera identidad, y que esa identidad nos rescata de un modelo automático esclavizado a mis creencias y me presenta un mundo, como vos lo dijiste, como una pantalla en blanco ahí atrás, donde puedo escribir aquella vida que yo quiero vivir, rompiendo esos patrones mecánicos de una vida absolutamente programada. En esa vida programada existe un destino. Claro que existe un destino, si todo es pronosticable, todo es predecible, los astros van conformando un montón de corrientes vibratorias en el cual vas como de cabeza predestinado a todo eso. Ahí existe un destino, pero cuando vos rompes esa cáscara o esa ilusión, te encontrás con la creatividad pura, donde el destino ya no existe, no hay nada predeterminado. Lo empezás a manifestar vos, expresando desde tu corazón la vida que querés vivir, cómo querés vivir tu vida, cómo sería esa vida, cuál sería tu avatar, tu mejor versión para que vos puedas expresar todo el potencial enorme que tenés. Entonces eso va modelando un nuevo hombre que va impregnando la sociedad, la política, la economía, los vínculos, va generando un enorme potencial que va a influir, obviamente, como decía Carl Jung, ¿no?, en el inconsciente colectivo o en el campo unificado de todas las leyes, que es ese campo de abstracción pura donde todo está en forma de potencial. Y esas ideas, esos pensamientos sincrónicos van generando un nuevo modelo que va contagiando a un montón de gente, ¿cierto?, para que se empiece a alinear en una nueva humanidad que empieza a darse cuenta, que se empieza a inspirar por estas personas que son como el puente que van a establecer la división, ¿no?, del viejo paradigma pisciano, ¿cierto?, al nuevo paradigma acuariano. Estamos en una etapa de transición tan difícil, donde es tan importante este tiempo de transición, porque todavía recibimos los coletazos del viejo paradigma, las guerras, el efecto climático, la escasez, todo eso es producto de los últimos coletazos de este viejo modelo. Y ahora tenemos la posibilidad de empezar a impregnar una nueva humanidad, con un pensamiento que se va a orientar en otro horizonte. Y eso va a cambiar la política, va a cambiar la sociedad, va a cambiar la mente de estos hombres y se puede crear, es la esperanza que tengo, la nueva tierra acuariana. Entonces, lo primero para poder crear algo, para concluir todo lo que nos has contado, es cambiar cada mente individual desde adentro, porque si no, vamos a hacer las revueltas con ira, vamos a hacer las acciones con ira, vamos a hacer los cambios con ira, vamos a hacer todo lo que se esté creando, se va a hacer desde el no entendimiento de la realidad en la que se está viviendo, desde el juicio a los políticos, desde el juicio a las estructuras, desde el juicio a los maestros, desde el juicio a todo. Y desde ahí, pues se va a crear más de lo mismo, se va a crear más conflicto. Pero eso es así, Glenda, la gente no entiende. El campo unificado es un campo de abstracción pura, ¿no? Es la parte más abstracta del universo, está por debajo del universo cuántico. Es un campo de potencial, claro. Donde todo está como una posibilidad a que eso se manifieste. Ahora, vos pensás, vamos a hacer una gran revolución, una gran banderazo por la paz, los movimientos feministas, vamos en contra de esto. Todo eso lo que está haciendo
es obviamente que dándole una información al campo que hay una guerra. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, el mismo. Exacto, es como No, enfocarse en el problema y no en la solución. Me sigo enfocando en el exacto, problema. Exacto. exacto. Y seguimos repitiendo la misma historia por no reconocer cómo funciona el universo sincrónico. En cambio, si yo voy en mi trabajo personal, voy encontrando paz dentro mío, esa paz dentro mío, obviamente que va a ir tocando a todos mis vínculos y vos el tuyo. Entonces se va creando una masa crítica de gente pacífica que va a incorporar ese pensamiento al campo unificado y va a devolver el campo unificado un mundo de paz, donde se puede vivir en paz. Pero hay que encontrarla primero dentro nuestro. Lo otro no sirve, es más de lo mismo. Vamos a estar dentro de 20 años con la misma historia y vas a ver que van a seguir las guerras, las luchas, no se va a cambiar, porque es querer apagar el fuego con más fuego. Correcto. Por eso, de todo estos últimos 2 años que hemos vivido, ese hashtag que se ha creado de quédate en casa, para mí ha sido maravilloso, porque casa es adentro, en tu interior. Tú vas a la casa, a otro país, a China, y vas a estar en casa si estás adentro. Entonces, ve hacia adentro, vamos hacia adentro a ver qué mundo estamos viviendo primero, porque no se puede crear nada nuevo si no se ve el que ya está, lo que ya es. Y si te gusta, perfecto, continúa. Pero si no te gusta, bueno, ¿dónde está lo que está proyectando eso que no hemos visto? Entonces estos 2 años han sido de mucha emoción en mí, incluyéndome la primera. Y cuando murió todo ese victimismo, todo ese personaje, todos esos miedos, que me lancé inclusive a hacer un canal de YouTube con miedo, pero me lancé, vibrando, pero me lancé y lo hice. Bien. Y cuando te das cuenta que lo haces, te das cuenta que no hay miedo, que el miedo no está, no existe, no es palpable. Son sombritas ahí que de lo que te quieren es asustar. Pero primero tienes que ver a qué le tenía miedo yo para crear este canal de YouTube. ¿Por qué yo tenía tanto miedo de lanzarme a hacer psicoterapias, a hacer coaching, a crear mi retiro en la casa, a trabajar nuevamente con las medicinas? Primero tienes que ver los miedos al éxito, los miedos a la paz, los miedos a extenderte, miedos. Y como dijiste, mirar inclusive los ancestros. Hay que hacer todo un proceso, todo un trabajo de vaciar ese inconsciente. Entonces, Claro, podríamos decir desde porque ahí, perdón, sí. no digo que el miedo, ya que se está refiriendo al miedo, es una estrategia de la mente, que es muy hábil, de la mente ordinaria, para que no cambies, que te quedes ahí, ¿viste? Entonces, si yo te tengo con miedo, miedo a proyectarte acá o a esto, o a otro, todos tus deseos, te encadeno en una especie de cárcel, ¿eh? De tus miedos. Los miedos nos limitan. Entonces, la mente ahí puede ensancharse, puede comer de tus miedos, es el manjar más rico de estos programas, comer de tus miedos, son jugos emocionales, entonces es la primer gran barrera, ¿no? Romper con esa cristalización del miedo que lo genera la propia fantasía ilusoria de los miedos de la mente. Sí, para seguir manteniendo la miseria, el sufrimiento, Correcto, la pequeñez, seguirte viendo limitado, pequeño. Entonces, desde todo correcto. esto podríamos decir que la mayor forma de aportar y de generar un cambio al mundo sería, como tanto dijo Gandhi, ¿no? Es como comenzar por uno mismo, no sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, no generar ese cambio. Él fue el rey de la revolución pacífica, no Bueno, generar fíjate, ese, ¿no? El claro, Gandhi. potencial que él generó, porque fue una persona alineada, su cuerpo, sus emociones, su mente y su espíritu alineado en la convicción de que él iba a transformar esa historia a través del poder de esa presencia alineada y coherencia, y eso es lo que genera, hablamos nuevamente, ¿no? Cuando lo que sentís, lo que pensáis, lo que decís va en una dirección, eso ordena el caos sería todo ese conjunto disociado y distorsionado de la realidad, lo ordena
y va directamente a ese campo de potencialidades infinitas, y eso devuelve aquella cosmovisión en la cual vos estás proyectando eso, ¿no? Esta es la enorme capacidad que tenemos de ser creadores, ¿no? Y si yo dentro mío empiezo a albergar un estado de paz, eso obviamente en el campo sutil es una información y una energía que se va desprendiendo, va tocando personas, esos átomos de información los van cambiando y la persona de pronto no sabe qué pasó, pero entra en un estado de paz, se empieza a generar dentro de ella preguntas trascendentales, empieza una transformación mágica porque tu campo va generando potenciales. Entonces, el pensamiento es un evento cuántico poderosísimo. Hay que tener mucho cuidado con el pensamiento. Puede generar un mundo de paz o no. Entonces, esta es la importancia de tener el compromiso, ¿no? Las personas que tienen responsabilidad, que han podido romper esa conciencia limitada y entrar en un campo más complejo del pensamiento, que son aquellos tutores que van a crear el modelo mental, o sea, el nuevo paradigma, a través de procesos mentales y emocionales que van a llevar al hombre a su mejor versión, para que entre todos podamos crear un mundo acorde a aquello que somos, y somos el espíritu. No podemos olvidar lo trascendente, lo eterno que somos, ¿cierto? Entonces, esto resignifica la vida. La gente muchas veces fantasea con que tengamos un mundo de paz, pero adentro están lleno de guerra, peleándose todo el tiempo. Entonces es incoherente. No puedo pretender en un mundo de paz y adentro no lo tengo. Empecemos por ahí. Correcto. Y eliminar también ese nosotros contra ellos. Ellos los políticos, ellos los banqueros, ellos los de afuera, los que nos están oprimiendo, nosotros los víctimas y ellos los verdugos. Eso es un pensamiento también ya dual. Que nos es un queda, pensamiento dual. Sí, nos no queda transforma. muy primitivo, nos enlentece. No hay nosotros contra ellos, porque si hay una sola mente, un campo colectivo, creando su realidad, dependiendo de todo lo que vibramos, no hay ellos. Entonces, eso me lleva a esto otro, porque lo escucho mucho, lo que nos están haciendo, lo que están haciendo. Si no te gusta, como yo me lo planteé cuando el periodismo no me gusta, bueno, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero hacer? Yo no tengo que ir a cambiar a nadie, tengo que crear el nuevo periodismo que yo quiero vivir y experimentar. Más nada. ¿No te gustan las escuelas? Crea las nuevas escuelas. ¿No te gusta Correcto. la alimentación? Créate tu huerto. Esos serían los nuevos proyectos de la nueva tierra. Pienso lo mismo, ¿no? Entonces vos fijate, ¿no? Que hay una humanidad que se va a ir orientando a un modelo no confrontativo, ¿eh? Hay un modelo que empieza a aceptar, bueno, vos querés vivir esta experiencia determinada de poder, de todo eso, bueno, perfecto. Allá tú haces tu experiencia. Nosotros vamos a crear un terreno donde existan otros valores, ¿no? Son nuevas semillas de un nuevo pensamiento de libertad, de cooperación, de altruismo, ¿no? Donde no vamos a tener este conflicto. Y aquellas personas que quieran seguir experimentando la guerra, la fricción, el chisme, el poder y todo eso, bueno, entrarán en un territorio y se compondrá una humanidad que quiere seguir experimentando esa historia allá. No confrontamos, pero generar ¿cómo te puedo decir, Glenda? Un potencial para que muchas almitas que quieren también vivir esta experiencia tengan una especie de plataforma donde poder desarrollar estos principios. Porque si el único modelo es el modelo confrontativo, bueno, ¿dónde voy a poder desarrollar mi potencial creativo? Por ahí no. Entonces, si empezamos a crear un campo de conciencia no confrontativo, sino creativo, bueno, vas a ver que millones de personas van a sumarse a esta idea, ¿no? Y conformar una legión de seres espirituales que crearán la nueva tierra. Y el que quiere seguir experimentando eso, bueno, allá ellos, ¿no?
no Claro, compatible. es como esa división, la célula que se está dividiendo, la Tierra como una célula, se está dividiendo en dos células ahora mismo. Está rompiendo, está partiendo y quedaremos los que querramos quedarnos en una célula, que será una forma de pensar, de vibrar, y los que no, pues quedarán en otro paradigma, otra célula, en la misma Tierra. Correcto. Y hay que respetarlo también, Y digamos, amar hay que exacto, respetarlo. exacto, exacto. Entonces Es cuando su, vemos, perdón, sí, no, 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 que es su proceso y yo lo claro. respeto perfectamente. Claro, claro. Cuando vemos fuera de nosotros, encendemos un televisor, que lo mejor, lo más recomendable para dar este salto de conciencia es no encenderlo mucho, sobre todo las noticias, porque si hay algo que me ponen ahí que no me educa y lo que me genera es miedo, pues porque como mi inconsciente todo lo que absorbe se lo cree, es tan inocente, no conoce no distingue, pues lo mejor es no verlo, y menos antes de dormir. Entonces, cuando vemos líderes políticos, por ejemplo, tomando decisiones, haciendo tratados, negociaciones, guerras, y vemos que podemos juzgar desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, que no están a favor del pueblo o que no están a favor del amor, de la paz, de la abundancia, de la salud, porque no nos nutren de conocimientos como todos estos, ahora que estamos viviendo sería una oportunidad preciosa de nutrirnos a través de las noticias de todos estos conocimientos. Desde una perspectiva espiritual, eh, yo estudio un curso de milagros, ha sido mi camino, más otros estudios, budismo, lo que queramos estudiar, todo nos abre la mente. Lo más maravilloso sería bendecirlos, pedir un milagro para sus mentes en el nombre del amor, de Cristo, del Creador, de quien querramos. Orar por ellos para que llegue a sus mentes una visión, una decisión amorosa, inclusiva, en lugar de criticar, Correcto. amargarnos, decir ellos, mira lo que nos hacen, nosotros aquí los víctimas, ¿no? ¿Cómo lo Ese ves es el tú camino, cuando vemos ese es algo el así? camino, ese es el camino, ¿viste? Cuando vos ante esta dualidad podés criticar, podés eh, guerrear con eso, con tu pensamiento, ¿no? Hostigar eso. Bueno, obviamente que ese pensamiento también vuelve a vos, ¿eh? Nunca olvidemos eso. Cada pensamiento que vos arrojás al campo cuántico después vuelve, ¿eh? Entonces, si yo quiero ayudar a una persona, ¿no? Realmente tengo que tener un estado de gracia interior, generar una frecuencia de luz que va a tocar a esa persona, ¿eh? En algún momento hará el efecto, no nos apegamos a ello, y esa misma energía va a volver a vos, ¿eh? Entonces, cada pensamiento luminoso que tenga va a ser yo lo veo como un oasis dentro del desierto, ¿no? Donde el campo cuántico de posibilidades infinitas se va llenando de bendiciones, de oraciones, que van a generar obviamente una frecuencia que van a ir limitando esa oscuridad eh, mecánica del poder y de la locura, ¿no? Entonces, lo que vos acabas de decir es una gran verdad, es una gran caricia y esperanza para este planeta, ¿no? Bendecir, orar, rezar, mandarle mis mejores pensamientos. La otra forma no va a funcionar nunca, porque es más de lo mismo. Es enfrentar la guerra con otra guerra. Es que ¿Qué va a generar eso? soy Más yo guerra. en mi burbuja cuántica vibrando toda esa acidez, toda esa ira. Soy yo misma, conmigo misma, Sos vos misma que te tragás todo eso, ¿eh? Porque tú, echándole veneno al vaso y tomándomelo. correcto, No hay otra. correcto. No, no, eso es verdad. Vos sabés, lo describís, la burbuja holocóntica es el campo de expresión de todo tu potencial. Si vos estás atacando a alguien, tu burbuja holocóntica va a seguir devolviendo. Estás intoxicándote en tus propias miserias. Correcto, correcto. Entonces, como, eh, ¿por qué crees que me lleva a la otra pregunta?
¿por qué nos podrías decir que la oración funciona? Porque yo me he leído algunos libros sobre la oración, lo he practicado, creo firmemente en ella. Por ejemplo, Lynn McTaggart, que es una periodista americana, tiene un libro fabuloso sobre la oración que los recomiendo, El poder de 8, número 8. Y ahí pues hay un experimento que hicieron, que han hecho sobre la oración, donde pusieron en 2 auditorios, 100 personas en cada auditorio. Y cogieron unas plantitas y las separaron y las llevaron a otras habitaciones. Entonces unas plantitas se las pusieron en un proyector en la pantalla a 100 personas y les dieron la orden de que las visualizaran bonitas, les enviaran pensamientos positivos, pensamientos amorosos, y a las otras 100 personas le pusieron otras plantitas en el proyector en la pantalla y les dijeron que pensaran mal de las plantitas, que las destruyeran, que pensaran que no iban a crecer, que fuera todo lo opuesto. Entonces, al cabo de un tiempo, vieron el crecimiento entre una y entre otras. Vieron como unas eran brillosas, grandes, preciosas, perfectas, y las otras pues no los habían logrado prácticamente. Entonces, este es el poder de la oración también. Este es el poder. Hay una experiencia muy hermosa de un científico japonés, Masaru Emoto, que trabajó sobre la memoria del agua, ¿no? Entonces tomaba un, un elemento, una gota de agua, y a esa gota de agua le hablaba, le cantaba, le rezaba, y la estructura después sacaba, lo congelaba y sacaba con el telescopio electrónico, sacaba una imagen de eso, y vos veías ahí la maravilla de la cristalización de esa molécula de agua, ¿no? Y después a otra misma molécula, a otra molécula, una gota de agua, la maldecía, le metía música electrónica, bueno, y la forma era desastrosa, ¿no? Entonces vos imaginate, tenemos el 80% de agua en nuestra constitución anatómica, ¿eh? Entonces una oración que bendice a la otra persona, cientos de personas que están orando por una persona, esa energía, obviamente, que va a tocar el componente acuoso de la persona y va a transformarlo en una armonía que tiene que ver luego con la armonía de los cuerpos que lo funcionan, o sea, de los órganos. Eso es una experiencia totalmente científica y demostrable, lo mismo que con las plantas, ¿no? O sea, cómo actúa la oración a distancia, ¿no? Eso no es una expresión de deseo o algo religioso, es algo energético y algo absolutamente ponderable y demostrable. Es una herramienta maravillosa que se pone al servicio de las personas, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la oración. Precioso. Poner la oración también, otro tip que nos damos, que poner la oración a favor del cambio. En lugar Correcto. de ver las noticias y ver los números y ver todo, o sea, alimentarnos de negatividad o criticar lo que está pasando o juzgarlo, pues yo creo que si la mitad, vamos a decir así, de los micromundos, de este macromundo que vivimos en esta tierra, si nos pusiéramos en lugar de criticar y a ver el problema, todas las mañanas nos pusiéramos a orar y a visualizar la tierra en luz y a enviar todos nuestros mejores deseos a los políticos, a la tierra, a todo lo que está pasando, en muy poco tiempo la balanza se movería y ocurrirían Bueno, cosas hermosas y preciosas porque ascendería la vibración en lugar de estar recomiéndonos en la amargura, la crítica, el señalamiento, el ácido, el miedo. bueno, pero precisamente, sincrónicamente, aparece un programa como el tuyo, o el canal nuestro y cientos de información que hay hoy en las redes, que están creando una red de conexión de seres humanos de buena voluntad que están pensando diferente y se está extendiendo. Lo que pasa es que estamos en los coletazos del vieja era del Kali Yuga, entrando en el Satya Yuga, y hay un periodo como de oscuridad en este momento, que bueno, es un tiempo de preparación, de maduración,
es un proceso alquímico donde estas fuerzas están ahí como desarrollándose, ¿no? Y de a poquito hay una gran cantidad, un movimiento que van a inspirar a mucha gente a proyectar el nuevo paradigma y empezaremos a vivir una nueva historia salida de la creatividad de cada una de las personas que sientan y vibren un nuevo modelo, porque este modelo ya está, ya no se puede sostener más, ya Correcto. se cayó. Sí, a nivel colectivo sería como lo que pasa en el cambio a nivel individual, que cuando queremos hacer un cambio, queremos empezar una dieta nueva, una forma de alimentación, porque ya eso de la dieta es obsoleto, una forma de alimentación nueva, ejercicios todos los días o a cada rato, rutinas nuevas, pues a cada rato pues, viene los viejos hábitos que te quieren morder, que se quieren quedar pegados, pegajosos como chapapote a ti. Y entonces es lo mismo que está pasando a nivel colectivo, es que el despojo también de uno a nivel individual de esos viejos hábitos tiene un proceso, sobre todo de decisión, Correcto. pero también lleva un proceso, como estamos en un espacio-tiempo, lleva un proceso de que esas viejas costumbres se despeguen de ti, se desprendan de ti. Lo mismo a nivel colectivo, podríamos decir. Claro, pero empieza con lo individual, ¿no? Empieza Correcto. con lo individual, tu propio proceso de desprenderte de esos viejos hábitos donde han conformado la realidad de tu vida y de pronto te das cuenta que eso ya no fluye, no te inspira, entras en un proceso de crisis interior y te das cuenta que hay algo que tenés que dejar en el camino, esa mochila cargada de resentimiento, de dolor, de miedo, tiene que dar en el camino y empezar a vivir una vida con libertad, transformándote en el dramaturgo que escriba la vida que vos querés vivir, ¿no? Sí, si yo me la paso en mi individual, si yo me la paso en mi horizontal, peleándome con mis relaciones más cercanas, ¿desde dónde quiero ver afuera que no haya una guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Desde qué espacio yo estoy queriendo ver eso? Correcto, correcto, Es correcto. como dijo, me encantó Marianne Williamson, escuchaste el discurso de ella de la Sí, candidatura, como sí, dijo una frase célebre que dijo, ya el mundo está cansado de guerra, ya hemos hablado mucho de guerra, es momento que empecemos a hablar de paz. Yo siento bien. que ahí el colectivo, a través de Marianne Williamson como exponente de ese deseo de cambio, ya marcó bueno, vamos a ver si empezamos a darle otro enfoque a esta vivencia que puede ser totalmente diferente. Bueno, esos fragmentos que son pura luz, ¿no? En las personas que están orientadas hacia ese despertar, son importantes esas palabras porque están llenas del nuevo paradigma, ¿no? Que si uno lo entiende, dice, bueno, realmente el camino es por acá y hay un convencimiento interior, ¿no? Hay un estado de plenitud interior, de completud interior, que empiezas a darte cuenta que perteneces a esa legión del nuevo pensamiento del nuevo tiempo, ¿no? El lenguaje, la vibra, los gustos y un montón de cosas, los pensamientos. Perfecto, perfecto. Entonces podríamos decir, trayendo al Maestro Jesús aquí, busca primero el reino de Dios y el resto se te dará por añadidura, el reino, la justicia de Dios dentro de ti. Pero Entonces, es así, claro, es podríamos así. decir que, ¿qué sería, para desglosar esa frase, qué sería el reino de Dios? El reino de Dios es tu conciencia real. La conciencia es todo, es lo único que existe. Max Planck la define como detrás de la conciencia no hay nada. Es el padre de la mecánica cuántica. Detrás de la conciencia no hay nada. Y fíjate que lo define el padre de la mecánica cuántica. Es decir, que lo único que existe es la conciencia. La conciencia es el espíritu, el reino de Dios. Para darlo desde un punto filosófico. El espíritu, la conciencia, es el reino de Dios. Está dentro nuestro. Es nuestra impronta más real. Es lo único que existe. Conformado con esta cápsula que se ve para afuera
¿eh? Pero la unidad, la unidad real, ese es el linaje divinal que nos expresa como creatividad profunda. Y eso es lo que somos, ¿no? Y lo único que existe. Entonces, cuando yo parto a raíz de eso, de encontrar dentro mío el reino de Dios, claro, Glenda, después afuera es muy fácil encontrarlo. A mí, cuando era chico me habían dicho esto, mira, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Yo digo, uy, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y lo buscaba y lo buscaba. Y si no comprendía cómo puedo amar algo que no conozco, que no veo, que no sé qué cuerpo tiene, cómo mira, cómo dice, cómo habla. Entonces estaba ya de chico en un problema. Mm, El día que lo encontré dentro mío, mm, entonces, claro, a eso se refiere. Lo tenés que encontrar dentro tuyo. Entonces, ese Dios vivo, que nos habita y el Dios creador de todo este mundo no son dos cosas diferentes, es la misma cosa, porque la conciencia es una en la multiplicidad de la forma. No tiene división la conciencia, es única, que después se fragmenta haciendo una experiencia humana, se fragmenta haciendo una experiencia como un océano, como un como un monte, vaso, como un como vaso. un vaso. Ok, ok, todo, Como una todo. ropa, como este collar, Correcto, como estos dos malas que tenemos. es No hay correcto. otra cosa. Max Planck también me fascina la frase que dice que, no es una frase, es una explicación en cuando ganó su premio Nobel, que fue como, nos explicó que si cae, si deja de existir esa fuerza que sostiene toda la materia, desaparece el universo. Totalmente, en un Entonces, esto es segundo. conciencia, como nos dicen el curso de milagros también, para los que lo estudian. Todo, Dios está en todo lo que veo. Esto es Totalmente. conciencia, todo es conciencia. Entonces, por Claro. ahí vamos también maltratándolo todo, rompiéndolo todo, sin, sin esa sensibilidad. La naturaleza la tomamos por nada muchas veces, sin esa sensibilidad de qué cosa es Dios, qué cosa es la conciencia, qué cosa es todo lo que me rodea. Pero fíjate la importancia de esto, ¿no? A mí me han dicho, ¿no? En mis historias espirituales, ¿no? Que Dios es una esencia trascendente, o sea, que trasciende a su creación. Entonces ahí entré en el primer bache, ¿no? Espiritual que decía, Dios que está en los cielos. ¿Eh? Ujú, Entonces había algo fuera de mí. Ahí entraba en un proceso de dualidad. Dios es trascendente a su creación. Él ujú, está ahí arriba observando la creación, ujú, de ahí va a venir a juzgar. En cambio, la comprensión fue que Dios es inherente a la creación. Es diferente ser trascendente a ser inherente. Si es inherente a la creación, Él es su propia creación. Él es el propio mundo. Él no está separado del mundo desde allá, desde arriba de una nube, juzgando y haciendo sus creaciones. Dios es inherente. Dios es la creación. No hay nada que no sea Dios. Entonces, esa visión y esa experiencia interior impregna tu cosmovisión y ya no hay más dualidad. Entonces, ahí la confianza y la fe absoluta en este proceso, ¿no? Es total. correcto. Por eso es que juzgar al otro, juzgar la situación, juzgar a los políticos, juzgar a la pareja, juzgar, al final es juzgar al mismo Dios, es juzgar a la misma energía Pero, creadora. pero por supuesto, Culpa es lo por único que supuesto, nos genera ese juicio. es Entonces, bueno, verdad. podríamos decir que la batalla no es física, que la batalla es espiritual, como cuando, siguiendo con la línea de Jesús, como cuando Pilato lo trae para que responda a las falsas acusaciones de los líderes judíos. Y Jesús le dice que no, él y sus seguidores, sus siervos, la palabra que se quiere usar, no iban a pelear, porque ellos, su reino no era de este mundo. Correcto. Entonces la batalla no es salir a efectuar el cambio en lo físico. No tocamos más desde la espiritualidad, no queremos cambiar las viejas estructuras desde lo físico, desde la crítica, desde la pelea. La batalla ahora mismo es, y lo podemos ver a través de las noticias, a través de lo que ha
creado toda esta realidad que hemos vivido es mental, es más allá Correcto, de mental, es espiritual. correcto. Está en otro universo, está en otra dimensión de Ujú, expresión de la conciencia. No pertenece al plano físico, ujú, sino que el verdadero guerrero como arquetipo chamánico, lo que está luchando es contra sus propios miedos, contra sus propias resistencias, contra sus propias historias y creencias. Ahí se establece la batalla. Entonces, ¿cómo darse cuenta a alguien que está en negación, que está en la incomodidad de su vida, en el sufrimiento no ha dado el salto a este nuevo, a este rompimiento? O qué decirle? ¿Por dónde debe empezar? Vos Si ve fíjate cómo sufrimiento en su opera. vida, si ve sufrimiento en sus relaciones, si ve sufrimiento en su economía, en su cuerpo, ¿está en el viejo paradigma? ¿Está en el nuevo? ¿Está en el reino de Dios? ¿Está en el infierno? ¿Dónde estamos? La persona que está en ese conflicto, ¿cierto? La inteligencia interior, la inteligencia maravillosa que está instalada en nuestro cuerpo, que es expresión de esta entidad, Mm, cuando necesita manifestarse, primero se va a manifestar en el plano mental, a mm, través de una nueva idea, de una nueva historia, y ahí va a haber una especie de conflicto y de resistencia ujú, para, para que opere un cambio. La primera señal. Segunda señal, mundo emocional. Ahí empieza el otro conflicto. Emociones que encontradas, viste, beatitud, oscuridad, luz y oscuridad. El segundo llamado de la inteligencia. ujú. Si esos dos llamados no opera un cambio en la persona, nos queda el último recurso, el síntoma físico, El cuerpo, claro. el Mente, cuerpo. emoción, cuerpo, y el espíritu es el que va empujando desde arriba, ese cuarto Claro, cuerpo, claro, Glenda, todos estos claro. síntomas. Te está dando señales a través del mundo mental, te crea conflictos mentales, te crea conflictos emocionales, te mete en una crisis para decir, bueno, pará, acá algo está pasando, tengo que cambiar. O no, o seguir derecho. Entonces, el Correcto. último recurso, la última frontera, es el soma, el cuerpo. Claro. Aparece el síntoma, Ujú. como una intención a venir a sanar. La enfermedad es el esfuerzo que hace la existencia para sanarte. Se toma el cuerpo físico como un modelo el último recurso. A ver si el dolor o ese síntoma tiene una lectura para poder hacer los cambios mentales, emocionales y direccionales de tu vida. Claro. Entonces, la persona puede leer eso no como un castigo, sino como la manifestación de la inteligencia que nos ofrece un cambio para transformar nuestra vida. Bueno, bien vale esa señal una vez que uno transforma la vida y empieza el carril a través de la secuencia del alma, esos síntomas van desapareciendo primero en el cuerpo, después en las emociones y después en la mente. Y ahí hay una sanación cuántica porque el hombre entendió, esa persona entendió que ese modelo disfuncional, distorsionante, lo estaba llevando a un espacio de incomodidad, ya sea en su profesión, quebrándose económicamente o teniendo grandes separaciones vinculares, pérdidas y un montón de cosas que su vida se transforma en un caos. Correcto. Los accidentes son una gran enseñanza que usa el espíritu. Accidentes de carro, de Tremendo, motos, de... tremendo, tremendo. Son últimos recursos, Ujú, ¿viste? ujú, Siempre nos da señales. ujú, Mirá que acá hay algo que hay que cambiar, sigo de lado. ujú. Mirá que acá hay algo que hay que cambiar, sigo de lado. Sí. Me tomo un antiinflamatorio, me tomo un antibiótico, no leo nada absolutamente, quiero que no me duela, no sentir nada, Ujú, ¿viste? ujú. El último recurso es o una enfermedad, una pérdida económica, un accidente. Bueno, son las formas como nos pega un cachetazo a ver si despertamos de esa hipnosis. ¿Eh? Correcto. Y ya después, pues, tomamos la decisión, ¿no? Porque hay dos formas de ir creciendo, a través de la emoción o a través del pensamiento inspirado, pensamiento divino. Ya después, pues, tomamos la decisión, elegimos otra vez, nuevamente, bueno, ya he sufrido hasta ahora,
Ya he limpiado este sufrimiento, ya he identificado que me lo provocaba, fui a mi niñez, mis traumas, vi mi transgeneracional, hice todo mi proceso, mis apegos, mis deseos, mis malos hábitos, malas conductas, mis miedos, toda esa sombra, la ponemos delante y la vemos, pero ya después hay que tomar una decisión de, bueno, a partir de ahora en adelante yo no tengo por qué seguir aprendiendo ni abriendo mi conciencia a través del dolor y del sufrimiento. Yo le pregunto a mis pacientes, ¿no?, que atiendo a mucha gente, ¿no?, cuando me empiezan a contar de sus historias mentales y emocionales, los conflictos que tiene, a ver cómo resolverlo. Entonces mi pregunta ¿es necesario, les digo, pasar por una impronta de un síntoma para cambiar? ¿Por qué no podemos cambiar antes? Claro. ¿O es necesario la huella en el cuerpo, que ya después es mucho más difícil, si te están mandando un montón de señales de crisis mentales, emocionales, conflictos y un montón de cosas que todavía no dejaron una impronta en el cuerpo, ¿cierto?, para que las puedas resolver, pero les pregunto, ¿es necesario que aparezca en tu cuerpo una huella profunda como último recurso de la inteligencia para hacer el cambio? Quizás no es necesario. ¿Por qué no aprovechamos ahora que estás en este conflicto resolviéndolos desde una visión holística, transformadora, a que necesite la inteligencia ponértelo en el cuerpo? Claro, correcto. Sí, es o despertamos por las buenas, o vamos a decir por las malas, que no existe mala, o con un palo en la cabeza, pero despertamos. Porque aquí no hay otra, la inteligencia empuja a la luz, y todo va a la evolución, y todo va a la escalera es ascendente, no es descendente. Correcto. Sí, entonces, bueno, tenemos opciones. Entonces podríamos decir que, tenía por acá, ¿puede alguien decirse que está transitando un camino espiritual e ir a una guerra, a pelear? Y es muy difícil, ¿no? Porque siempre hay que estudiar la epigenética. La epigenética es todo el orden que nos rodea, ¿no? Todo el orden que nos rodea. Vos fíjate, te cuento una historia del Bhagavad Gita, ¿no? Yo practiqué muchos años el Bhakti Yoga, ¿no? Y en una secuencia del Gita, donde Arjuna era el guerrero, está en su cuadriga, en su carro de guerra, y se le presenta Krishna como el dios real para India, ¿no? Y él estaba entre dos grupos, los Kurus y los Pándavas, que eran dos grupos de primos, de relación sanguínea, pero tenían que batallar, ¿no? Tenían que batallar. Y Arjuna no quería batallar porque eran sus primos, sus parientes, pero el trabajo espiritual era que tenían que batallar, ¿no? Porque tiene toda una consecuencia atrás de todo esto. Si lo vemos de una visión muy plana, no lo vamos a entender. Y el trabajo de Arjuna fue ir verdaderamente a la batalla de Kurukshetra, una de las batallas más importantes en el mundo, que millones de personas se encontraron en esa batalla. Es histórica, no es un mito. Y ahí la presencia de la divinidad le dijo, tenemos que enfrentar esta guerra. Y ahí fue la guerra. Entonces, viste, hay que ver en qué contexto podemos decir que una persona es espiritual, si va o no va a la guerra. Por eso, si hay cosas pasando afuera, leyes, imposiciones, y yo no quiero, es muy espiritual, pues decir yo no quiero, y ser coherente con lo que estás pensando, sintiendo y accionar de acorde a eso, y mantenerte en esa resistencia del yo no quiero, esto no va conmigo, esta no es mi creencia, y mantenerte firme. Más allá de las consecuencias que pueda traer esa actitud. Podrías entrar en una guerra con ese exterior, pero te mantienes firme en tu coherencia. Correcto. Bueno, viste, la mente es tan compleja, el mundo es tan complejo, ¿no? Que hay tanta variación, siempre mirándolo desde una visión holística, ¿no? En el contexto en el cual esa guerra puede ser un salto cuántico hacia la luz,
o hacia la oscuridad, ¿no? Correcto. ¿Qué proyectos, Nawan, crees que ya cuando estás en ese... Sé que los proyectos vienen inspirados y a cada mente, a cada fragmento se le dirá qué camino tomar, pero ¿qué proyectos crees que vienen, que son necesarios o que pide esa era de Acuario? ¿Qué cambios? ¿Dónde? Porque hay muchos campos para trabajar y cada uno hará lo que se le dirá de acuerdo a su plan de vida hacer. Pero ¿qué crees tú que podríamos empezar a hacer o qué estás viendo allá en la sierra? ¿Qué has visto? Yo primero lo que estoy viendo es el compromiso. Si el compromiso es algo como una certeza de que hay un camino que empieza a abrirse y yo lo quiero transitar. Ujú. Porque si no parece saber lo que se llama, Glenda, y lo veo mucho, el turismo espiritual, ¿viste? Mm. Y el turismo espiritual lo veo por todos lados, haciendo como que, viste, acá, allá, allá, y nadie se transforma, es todo mental, son paradigmas mentales que se recrean y son engaños de la mente. Entonces el compromiso realmente, para mí es el primer factor de decir, bueno, yo me comprometo a hacer un trabajo interior para ser mejor persona, trabajo mis miedos, trabajo mi ira, trabajo mi dualidad, trabajo mi falta de autoestima, trabajo un montón de cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Es decir, cuando yo puedo darme cuenta que la persona se toma en serio su trabajo espiritual y no me está verseando, no me está guitarreando, haciendo como que, porque el delirio místico está muy cerca. Yo creo que el compromiso para transitar esta etapa, ¿no? Del camino hacia Acuario está en esa decisión de la persona, la intención de transformarse en el avatar, la mejor versión de mí mismo. Entonces, tiene que haber un compromiso, pero real con eso. No que, bueno, es una fantasía, porque llega un momento, viste, que la inteligencia te para ante un abismo y te dice, bueno, ¿estás dispuesto a saltar ahora? Bueno, no, mirá, más adelante, viste, todavía no estoy preparado. Bueno, a mí me parecía, y eso yo lo veo mucho, ¿no? Cuando realmente la inteligencia te aprieta y te pone contra las cuerdas, decir, bueno, es el momento de saltar, vamos, vamos. Y si, bueno, no. Entonces, el compromiso, Glenda, el compromiso con que estás cualificado para esta aventura. Y sabés lo hermoso de esto, Glenda, es que no hay garantía. ¿Por qué? Porque si hubiera garantía con esto, es el ego el primero que se tira. Y yo soy el primer candidato a iluminarme. Total, me lo garantizás. ¿Qué me decís? ¿Cuánta meditación hago por día? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuántas ofrendas? ¿Y me ilumino? Voy yo, déjame a mí. No hay garantía acá. ¿Eh? Es pura confianza. Me lanzo al abismo sin red. No sé si va a haber una red ahí abajo. ¿Eh? Y esto es, creo, uno de los condimentos, la confianza absoluta en el proceso y saber que no hay garantía. Sí, desde donde yo lo viví, lo sigo viviendo, es extender los dones, la mochilita de dones que tengo y que traje y que se me han dado y que me he ganado a lo largo de mi camino, extenderlos, disfrutarlo, vivirlo, porque si vamos a vivir la experiencia y la mente tiene un deseo gigante de vivir la experiencia, pues vamos a hacerla de la manera más bonita, más agradable posible. Y es eso, mantener en mente desde la paz, buscando la paz, limpiando todo lo que sea conflicto. Porque desde el conflicto, si tengo conflicto, la inteligencia no te puede usar. No, no, todavía hay materias que hay que rendir, ¿viste? La inteligencia te dice, acá se dice, no me charlé, ¿viste? Yo veo, Mm, ¿viste? mm, Grandilocuente y su casa un desastre, sus hijos un desastre, mm. abandonado y haciendo vida espiritual para. Sí, sí, Andar a resolver tu vida, después hablar. sí, ¿Entendés? Hay cosas que vos no podés por vida espiritual escapar de tu realidad. Esto no es para escapar de tu realidad, sino para transformar tu realidad. claro, no es para colgarnos cristales y poner cristales por toda la No, casa y tocar un tambor no, todos los fines de semana y vestirnos hippielandia, no es eso la espiritualidad, hay no, mucho, no, hay no es mucho. eso.
hay No mucho. es eso, Entonces, ni mucho menos. no. Entonces sería que nuestro objetivo, como yo lo vi y salté a ese cambio y sigo saltando todos los días, que se me pide un poquito más, es que sea un objetivo colectivo, que el objetivo de mis emprendimientos sea colectivo, no sea más individual. La era de Acuario no va a apoyar más, ni está apoyando más lo individual, déjame crear esto para hacer dinero, para enriquecerme, para mis 3 carros y mis penthouse y mis 4 casas. Ya eso no va a crecer. Ese es el cambio porque empieza a surgir dentro de uno una palabra muy linda que se llama servicio. Es el vicio del ser. El vicio del ser es el servicio, ¿no? Entonces, el vicio del ser. Es un juego de palabras, pero es verdad, ¿no? Correcto. Uno entra en servicio, ¿no? Entonces la inteligencia real dice, bueno, esta persona está madura para tal cosa, te lleva para acá, vos vas a hacer este servicio, si ya ni depende de vos. El trabajo nuestro es prepararnos para esta era de Acuario de entrega, ¿no? Y entonces la inteligencia donde va a decir, bueno, ¿dónde la necesito? En un programa de televisión, así que haga su periodismo espiritual acá, a Nahuan allá, al otro acá, y nos va distribuyendo en una red de servidores de la luz, ¿no? Para el bien común, para el bien común. Entonces es un modo de crear una nueva tierra de posibilidades para todas estas personas, ¿no? Que están imbuidas en el servicio. Correcto. Entonces podríamos decir que el proyecto mayor somos nosotros, buscar el reino de Dios, vivir las 7 virtudes, intentar pulir nuestra mente, nuestras emociones lo más posible, extendernos en el ser, que el único vicio que tengamos sea el ser, y desde ahí extenderlo. Y bueno, pues ya el resto se nos dirá qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, dónde. Yo fui movida de momento, la guía llegó un buen día, te vas para allá y para aquí me vine. Y pues aquí se creó lo que se tenía que crear, un sueño que había pasado por muchos años por mi mente y parecía algo imposible. Pero pasó cuando estuve preparada y no fue de la forma que yo me lo imaginé, no fue donde yo me lo imaginé. Y no estoy haciendo para nada lo que yo en esos años atrás creí que tenía que hacer. Porque todo eso era el ego creyendo. Y cuando se me dio, no la orden, pero vamos a decir el comando, cuando se me dijo esto es lo próximo en la pantalla de tu vida, fue sorprendente. Porque no tenía nada que ver con lo que yo creía que iba a ser. Claro, porque esto no lo vamos a hacer. A ver, voy a pensar qué es mi próxima actividad, cómo va a ser. No, esto viene por revelación de tu ser interior que puede aparecer en un sueño, en una visión, en un hecho, en un evento, que se va a revelar eso. No es pensando. Entonces hay que tener la confianza que el próximo paso lo va a generar tu revelación interior acorde a tu madura, tu nivel de maduración. La inteligencia te llevará a donde ella te necesite. Entonces ya yo me desapego de eso, ¿viste? Digo, bueno, es la inteligencia la que me guiará y yo soy fiel a eso. Cuando viene la revelación, estoy entregado a que sea la inteligencia y no el yo pensante, porque eso es como una locura, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Correcto. Entonces, bueno, así en las acciones que podríamos hacer, en la última pregunta y cerramos, ¿crees en esto de apoyar los mercados locales como activismo espiritual, social, de apoyar en los emprendimientos de los amigos, de apoyar, de hacer intercambios, de volver a eso pequeñito como parte del cambio? ¿Crees que eso podría contribuir, sería una piedra fuerte en el cambio? Por supuesto que sí, porque ese intercambio de los talentos ahorraría tanta confusión que hay atrás, ¿no? Tanto intermediario, tanta cosa burda que se esconde por ahí atrás, ¿no? Que sin hacer nada, gente que se enriquece especulando, ¿no?
yo creo mucho en los dones personales y el intercambio de dones, ¿cierto? Y eso pasa mucho en Intihuaca. Hay gente que viene a hacer una trabajo, una terapia o algo, y bueno, sabe arreglar una canilla, esto, el otro, se intercambian cosas y funciona perfectamente, ¿eh? Y es muy lindo eso, porque se hace desde el corazón, ¿no? Correcto. Los indios Es americanos le llaman espectacular. como, tienen una palabra, como cocopeli creo que se llama, para la cultura de Ajá, indígena americana, que es claro. ese, sí, mantener ese intercambio de los dones de cada cual, que se ha Correcto, perdido correcto, mucho. Bueno, correcto. Nahuan, agradecida y estoy segura que todos acá estamos muy agradecidos con este espacio, este tiempo. Voy a poner aquí abajo, sé que tienes otro canal, además de Intihuaca, tienes otro que se llama Conocimiento Ancestral. Claro, son mis dos hijos. Uno tiene el que se llama Intihuaca y el otro tiene conocimiento ancestral, ¿no? Y los dos son cosas parecidas, ¿cierto? Que tienen el mismo objetivo, ¿cierto? Pero lo dividimos para poder llegar a más gente, ¿no? Que pueden inspirarla o se pueden conectar con ellos y están muy lindos, ¿no? Así que gracias por la difusión de nuestro trabajo, ¿no? No, me parece maravilloso, felicito a tus hijos si son el equipo, sé un poquito de producción, fue lo que estudié, usan Mirá, drones, usan diferentes juegos de cámara, enfocan correcto. preciosamente la música, la introducción que crearon, como diríamos en Tuve, Cuba, se la comieron. tuve que aprender, ¿viste? Tuve que aprender. No, Sí, papi, para que falta un filtro acá. No, mirá la luz acá. sí. O ponete en este, cómo se ve acá. Bueno, ellos trabajan en eso. A mí ¿sabes lo que hago? Yo soy como una mesita de luz. Me ponen en un lugar, me ponen la cámara, me ponen la luz y digo, bueno, papá, habla. Te encienden. Muy bien, muy bien. Lo demás Bien. lo hacen ellos. Bueno, Así se forma felicidades el para equipo. ellos, felicidades de verdad, Gracias. las Gracias por ediciones reconocerlo. fabulosas, todo, todo, está muy bonito. Entonces, Bueno, conocimiento ancestral es donde ustedes cuelgan, para que el que nos está viendo desde mi canal, donde ustedes cuelgan las entrevistas, cuando tú te sientas así claro, como estamos ahí ahora, hay entrevistas, otro tipo de videos, y en el otro, meditaciones. en el otro, Intihuaca, el canal Intihuaca, están todos los videos que yo armo los sábados al mediodía de cada Argentina, se ponen en el aire, ¿no? Y ya hay 175 videos, ¿viste? O sea que hay una cantidad enorme de material ahí para la persona que quiera Sí, explorar sí, estos sí, temas, sí. tiene ahí un panorama amplio. Y bueno, agradecido contigo, Glenda, que me hayas invitado a tu programa, que hay que sostenerlo, porque es como un portal que se abre a esta información y es muy importante, es muy necesario que estos programas sean cuidados, sean acompañados, sean protegidos por mucha gente, ¿no? Así que te deseo lo mejor y a tus órdenes cuando me quieras convocar otra vez para hablar de otros temas, encantadísimo. Así será porque tenemos el otro pendiente de Dale, las cuatro sendas del chamán que me parece que cuando tiene vos quieras, mucho jugo, mucha información también que puede aportar. cuando vos quieras. Un Bueno, saludo pues enorme a sí, todos. mi canal para los que estén viendo desde Conocimiento Ancestral es Más Allá del Cuerpo y pues ahí está comenzando, pequeño, pero como todo lo que comienza va cogiendo forma y va cogiendo ritmo poco a poco. Y también hay mucha Lindo. información, las leyes herméticas, hay información sobre los sueños, entonces entre todos vamos dando la luz que hace Bien, falta. bien, bien. Un abrazo, Magnífico. Nahuan. Abrazo a ti, Igualmente. a Ñusta, a tus hijos. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Un Gracias. beso grande. Chau, chau.